Quiero invitar a que pasen aquí al estrado Andrés Molano y Luis Moreno Ocampo. Hola. Andrés Molano es analista político e internacionalista, profesor de la Universidad del Rosario, profesor de la Academia Diplomática de San Carlos, director académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina del Instituto de Ciencia Política de Colombia. Don Luis Moreno Ocampo es exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional. En 1985 fue fiscal adjunto del juicio a las juntas militares que junto a Nuremberg constituyó el comienzo de una tendencia mundial de investigar y castigar las mayores violaciones de derechos humanos. Esa experiencia hizo que 78 países de todo el mundo eligieran por unanimidad a Luis Moreno Ocampo como el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional entre el año 2003 y 2012, con la responsabilidad de transformar el legado de Nuremberg en una institución permanente. Su oficina estuvo involucrada en los 20 conflictos más serios del mundo, incluyendo Colombia, Palestina, Corea del Norte y Georgia. Logró órdenes de arresto en contra de 32 personas consideradas máximos responsables de crímenes masivos en 7 diferentes países, incluyendo el presidente de Sudán por genocidio en Darfur y contra Muammar Gaddafi por crímenes de lesa humanidad. Actualmente es Senior Fellow del Jackson Institute for Global Affairs de la Universidad de Yale y está a cargo de la práctica global de Gednick & Gednick, una firma de abogados basada en Nueva York. Bienvenidos. Sí. Bien, buenos días a todos. Bienvenido, señor Moreno Ocampo. Para alguien que enseña relaciones internacionales en una universidad, tener esta conversación es emocionante y promisorio. Y cuando alguien hace una entrevista, pues hay algo que quiere preguntar y hay cosas que el entrevistador quiere decir. Y no quisiera yo que usted me hiciera trampa, esa trampa que sugirió alguna vez Robert McNamara, de que cuando a uno le hacían una pregunta y uno no quería contestarla, uno simplemente decía lo que quería decir. Así que, por fortuna, hemos tenido la posibilidad de conversar un poco antes y vamos a hacer las dos cosas, cosa que me parece fantástico. Y vamos a hablar de los derechos humanos como una historia de lucha, los derechos humanos como parte del programa liberal, como parte de un programa permanentemente inconcluso, en el que cada logro parece no conducir a la satisfacción, sino una nueva insatisfacción y un nuevo desafío. Y así empezamos con los derechos humanos en una noción clásica frente al Estado, esperando la abstención del Estado, la domesticación del poder del Estado. Y bueno, luego apareció la Corte Penal Internacional, que de alguna manera viene a completar ese esquema, poniéndole nombre propio a la responsabilidad por algunas de las más graves violaciones de los derechos humanos. Pero como usted mismo me decía en la conversación que tuvimos antes de pasar aquí adelante, quizás en esa misma experiencia de usted como fiscal, como primer fiscal de la Corte Penal Internacional, lo que uno descubre es que la agenda es mucho más grande, que los problemas son mucho mayores, que las fuentes de las amenazas a los derechos humanos van mucho más allá de las que encarna el Estatuto de Roma, y de eso seguramente hablaremos. Bien, después de este abrebocas y atendiendo a su solicitud, quisiera darle la palabra para que nos haga usted como una introducción acerca de su visión muy personal, resultado de su trayectoria, de su experiencia sobre la historia de la lucha por los derechos humanos. Señor Moreno Ocampo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta libertad. Agradezco haber estado invitado acá. Yo en el año 85 tenía 33 años y estaba a cargo de las investigaciones en el juicio de las juntas militares argentinas por violaciones masivas de derechos humanos. Y en esa época, la representante de la Fundación Naumann en Argentina
era una ex fiscal de Berlín, así que tuvimos una relación muy estrecha y de ahí nació una relación muy profunda. Y me alegro estar acá, casi 30 años después, para charlar con ustedes qué hay que hacer en el mundo de hoy. A mí me fascinó escuchar la conversación histórica, yo creo que es súper importante. Muestra una cosa interesante. América Latina tiene una tradición liberal muy fuerte. África no la tiene, Asia no la tiene, el mundo árabe no la tiene. Entonces, de las regiones del sur, América Latina es la región que tiene una marca distinta. Todos nuestros países, a mí me encanta repetir la frase de Santander que dice, para conseguir la independencia necesitamos un ejército, para conseguir la libertad necesitamos la ley. Eso, en cada país usted encuentra líderes así, ¿no? Entonces, me da la impresión de que eso habría que hacerlo fructificar. Para ser claro, yo quisiera presentarle dos ideas que muestran el problema que tenemos enfrente nuestro. Una primera idea es que el Estado Nacional no es suficiente para el mundo en que vivimos. Esto es un primer problema. Y segundo problema, las ideas no se imponen por argumentos, se imponen por masividad. Lamento informarles que no eso, que me encanta en un libro pero si no hacemos alguna campaña por internet masiva en video de 3 minutos para jóvenes, nadie lo va a ver. Entonces, yo enseño en Yale y hay un profesor que es un experto en movimientos sociales y tiene una clase que yo fui que se llamaba Impacto de Movimientos Pacíficos. Y él tenía casos de todo el mundo y mostraba, básicamente, que los movimientos pacíficos tienen impacto cuando son masivos. Si no son masivos, no tienen impacto. Si son masivos, tienen impacto. Y yo le pregunté después, bueno, ¿qué pasa con los movimientos violentos? Bueno, si son masivos, tienen impacto. Si no son masivos, no tienen impacto. Así que el punto no es masivo, violencia o no violencia. El punto es masividad o no masividad. Y creo que ese es el desafío para ustedes que hacen política. ¿Cómo ser masivos? ¿Cómo ser masivos es el desafío? Me da la impresión de que sí hay que usar técnica moderna, internet, vídeos cortos, y también me da la impresión que hay una oportunidad única para liberales en este mundo, y es que como no hay Estado, ustedes pueden desarrollar herramientas para ciudadanos que no haga falta el Estado. De eso me gustaría, no sé cuándo, pero si me preguntás, pero hablar de eso. Rafael Litera enseña en Harvard y él tiene un trabajo mostrando que la gente más rica se protege mejor sobre problemas de seguridad. Los temas de seguridad afectan a todos por igual, pero él tiene estadísticamente mostrado, de forma cuantitativa, que los más ricos se protegen mejor. Tienen cámaras en sus casas, tienen a veces guardias. Los más pobres no. Hay un video hace poco que mostró un programa argentino de televisión cómo la gente que vive en un barrio muy violento y pobre de Buenos Aires resolvía el problema de seguridad de ellos tocándose el timbre para ir juntos a tomar el tren. Para el trayecto hasta el tren, hacerlo en grupos de 5 o 10 personas y de ese modo ser más seguros. Y yo pensaba, bueno, ese es nuestro target. Si lográramos armar herramientas simples en celulares para que esa gente se coordine mejor, simplemente, que no tengan que tocar el timbre, que se encuentren juntos, que no tengan que esperar el tren. Hay estudios que muestran que, por ejemplo, esperar mucho tiempo en una parada de bus que es oscura en ciertas zonas es muy peligroso. Entonces, mejorar el tiempo de espera, que esa gente tenga una conexión con el GPS de los ómnibus y no espere. Entonces, herramientas muy simples, que no hace falta policía ni ejército, para mejorar la seguridad. Y eventualmente después, son políticos ustedes, cómo articular a esa gente que ya estén trabajando con ustedes en el sector político. Me parece que esa clase de ideas es lo que necesitamos para aterrizar la idea. A mí me fascina la historia, me parece fascinante, porque eso muestra que hay una tradición en América Latina, pero tenemos que masticarla y traducirla distinto a los jóvenes. Entonces, esa es la idea que me gustaría. Yo estoy trabajando en ese tema con Open Society, que me parece que les podría financiar cosas en ese sentido. Estoy interesada, Open Society me parece, en mostrar que ustedes tienen una red de políticos que pueden actuar y ellos ayudarlos a generar las herramientas. Estamos haciendo una experiencia de piloto en Buenos Aires.
Y hay una universidad de Naciones Unidas que también trabaja en eso, me invitó hace poco. Entonces, ese tema me parece que es les daría a ustedes una herramienta de operación, donde ustedes empezarían a tener gente, que no es porque los quiera, sino porque ustedes los ayudan a tener seguridad, estaría con ustedes. Déjenme, antes, porque tienen que hacer unas preguntas, así que, pero antes yo quería decirle, bueno, para no hacerle echar trampa, yo voy a decir primero lo que yo quiero y después hacer la pregunta que vos querés. ¿Por qué yo creo que estamos en un momento de cambio tan interesante? A mí me parece que lo que está ocurriendo es que hay dos problemas en el mundo de hoy. Como ustedes dicen, el Estado, queremos un Estado que proteja las libertades. Y hay dos problemas. Uno, hay estados que no tienen capacidad para proteger las libertades. En Kenia, por ejemplo, es un buen ejemplo, es complicado proteger las libertades. Y no digo nada en Siria o en Irak. Entonces, hay estados que no tienen capacidad. Ese es un problema. Pero el segundo problema, no hay un sistema global de proteger en forma global. Les doy un ejemplo de eso. Cuando yo trabajaba en la Corte Penal Internacional, investigaba en Congo una milicia que compraba armas a la mafia ucraniana. Pagaba con el oro. Ituri y Congo es una región muy rica en oro. Es la región más rica del mundo en oro. Pagaban con oro las armas. Entonces, como yo quería seguir la ruta de las armas, yo estaba viviendo en La Haya. En La Haya está Europol, que reúne todas las policías europeas. Y voy a ver al presidente de Europol a ver cómo me puede ayudar. Y le digo, ¿qué saben ustedes de la mafia ucraniana que vende armas a los milicias de Ituri? Y él me dice, era un alemán, me dice, mira, Luis, sabemos todo de la mafia ucraniana. Lo que no sabíamos era que operaba en Ituri, Congo. Porque nosotros somos Europol. No hacemos nada en África. No sabemos nada de África. Y esa es posiblemente la organización policial más grande del mundo, Europol. Porque Interpol es solamente, ustedes no saben, Interpol es una ONG en realidad. Es una agrupación de policías del mundo. Entonces hacen intercambio de información, tienen muy poca operación. Europol no, Europol es una alianza de policías europeas. Pero no se ocupa más allá de Europa. Y además, para mostrar el problema de la soberanía nacional, Europol es interesante porque no es que tengan una base de datos común. Ningún policía confía en otro policía. Entonces lo que hacen es, en aquella época había 15, ahora hay más creo. Tenían 15 cuartos. En cada cuarto estaba la base de datos italiana, en el siguiente la alemana, en el siguiente... Entonces, la ventaja de Europol era que un policía podía recorrer en un rato las 15 bases de datos y encontraba la información. Pero nadie concentra la información. Y además, nadie se ocupa de lo que pasa afuera. Y entonces tenemos este fenómeno de asimétrico, de crimen organizado, operando sin fronteras, enfrentando policías nacionales. Y también los americanos son nacionales. A mí me contó Ernesto Zedillo, que cuando él era presidente de México, vino la DEA a decirle que tenía un problema porque el candidato de su partido a gobernador de un estado era un narcotraficante. Y le muestran la información. Entonces, Zedillo opera para evitar que ese hombre sea candidato del partido. Y lo que hace ese hombre es, se va del partido, se presenta solo y gana las elecciones. Entonces Zedillo le dice al fiscal mexicano, bueno, anda a la DEA, pedí información y tenemos que meterlo preso antes que tome el poder. Después va a ser un problema enorme. Y la DEA le dijo, por supuesto que no. Nosotros te mostramos la información, pero no la ponemos judicialmente porque no podemos hacer exponer nuestras fuentes. En un sistema penal hay que contar la información de dónde viene. Y eso la DEA no lo quiere hacer. Entonces, a mí me parece que eso muestra dos cosas. Muestra un problema de la incapacidad de los estados nacionales de actuar, pero también un problema opuesto de cómo el crimen organizado sí actúa en forma global. Y eso va a afectar enormemente nuestras libertades. Y eso me parece, digamos, hace 40 años, en América Latina el problema era el crimen cometido por los estados. En esta lucha que él señaló contra grupos guerrilleros, estados manejando una política de exterminación del enemigo. En el mundo de hoy, el problema es distinto. Es crimen organizado. Y nadie lo está pensando. Nadie lo está pensando. Yo trabajo en Yale. Hoy yo le decía a él, en Yale tienen un curso que se llama Grand Strategy. Ellos discuten las grandes estrategias americanas. Y es muy interesante porque enseñan desde Sun Tzu, pasan por Napoleón, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la última gran estrategia que se enseña y se discute en Estados Unidos en Yale es la Guerra Fría.
no hay nada nuevo. Por eso cuando le llaman la culpa a Obama o a Bush, no son ellos los culpables. No hay una academia pensando en un problema distinto. Y tiene que ver, a mí me decía, para explicar esta, me contaba un profesor de historia de allí, él me decía, mira, el problema es que en Europa, los países europeos aprendieron de la Segunda Guerra Mundial que los estados nacionales pueden generar conflictos. Y por lo tanto, armaron la Unión Europea. Estados Unidos confirmó su aislacionismo. Estados Unidos confirmó en la Guerra Fría, y en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial que como somos aislados y excepcionales, salvamos al mundo 3 veces. Entonces no se ajustan. Entonces lo que yo veo, y por eso me parece que me encanta estar acá con ustedes, pensando, bueno, ¿cómo podemos hacer un cambio distinto, un aporte desde acá? Nadie está pensando en problemas globales. Estados Unidos no puede pensar global, porque Estados Unidos es global en materia económica, pero en materia de seguridad es totalmente nacional y parroquial. Europa es regional. Y el sur somos antiimperialistas. No queremos nada del imperio. Y África es lo mismo. Y Asia también parecido. Asia es distinto. Pero China, por ejemplo, o India, tienen políticas, como también fueron colonias, no quieren saber nada con lo global. Entonces, no tenemos pensamiento en global. Y esto para mí es lo que yo veo, el vacío. Justamente cuando uno recorre la historia del liberalismo, yo no estoy seguro, o sea, si me gusta, ya que hoy él proponía tesis que ustedes van a discutir, yo me animo a expandir un poquito su visión. Yo diría, el liberalismo nació como ideas que se difundieron no desde el gobierno, se difundieron desde la gente. El liberalismo usó la imprenta, nace con, me parece, Calvino y Lutero usan la imprenta para discutir la Biblia y empezar a hablar del individuo. Y eso tarda, bueno, en 1620 había revoluciones de campesinos en Alemania, pero tarda un par de siglos de mucha gente pensando y discutiendo para transformarse de una idea religiosa a una idea política y luego a una implementación de la política, ¿no? Y eso genera, el Estado Nacional liberal genera la plataforma de la revolución industrial y el cambio económico. Ahora, lo que yo veo es que hay una aceleración del cambio económico con el transistor primero, con la radio y la televisión, y a partir de Internet, un cambio brutal, ¿no? El dato que yo tengo es que la radio tardó 36 años en llegar a 50 millones de personas. La televisión tardó 13 años en llegar a 50 millones de personas. La Internet tardó 2 años en llegar a 50 millones de personas. Y yo tengo un ejemplo, un grupo de jóvenes de San Diego que implementaba políticas para detener un líder de Uganda que se llama Joseph Kony. Hicieron un video que se llama Kony 2012, que tardó 3 días. 3 días en llegar a 50 millones. Entonces, me da la impresión que lo que estamos asistiendo es a un mundo que tiene una velocidad y una conectividad que antes no existía. Y que eso es el desafío. Y justamente me parece que el liberalismo ahí tiene una oportunidad. ¿Me cortaste vos? Ya vas a cortarlo. Bueno, ahora te vamos a dar una oportunidad. No, déjame. Me parece que hay una oportunidad para el liberalismo de volver a sus orígenes y empezar a plantear como idea. Y como una idea que además se puede implementar ahora con herramientas tecnológicas. Yo creo que la política es complicada, usted lo sabe más que yo. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer desde afuera del sistema estatal y generar instrumentos para que la gente pueda operar. Entonces, yo quisiera, para ir al punto porque él me planteaba bien, ¿por qué no hablamos bien de la Corte Penal Internacional, que en realidad es la única institución del siglo XXI? Es la primera institución pública. Yo fui el primer funcionario público global independiente. Kofi Annan, Ban Ki-moon son asistentes de los estados que operan en Naciones Unidas. Naciones Unidas es un lugar donde los estados se encuentran a negociar, no es una institución independiente, ¿no? Alguien dijo, Samantha Power, en su libro dice, reclamarle al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por la falta de seguridad en el mundo es como reclamarle al Madison Square Garden que los Knicks juegan mal basquetbol, ¿no? Las Naciones Unidas es un lugar de encuentro, no es una institución en sí misma, ¿no? La Corte Penal Internacional
lo fue. Entonces yo termino con esto para darte pie a vos. Entonces, mi experiencia fue, yo empecé esta historia diciéndoles, hay dos problemas. La comunicación masiva, pero también las instituciones nacionales no son suficientes para operar y no tenemos globales. En mi historia, en realidad, yo puedo dar un ejemplo de las dos cosas. Primero, dar un ejemplo de por qué la idea no es suficiente. Los asesinos masivos no son malas personas en sí mismas. Yo vi muchos asesinos masivos, de la Argentina, en Darfur, en todos lados. Siempre se justifican diciendo que han protegido a su grupo. El asesinato masivo es para proteger a mi grupo y entonces ataco al enemigo. Y el enemigo hace lo mismo. Y el asesino masivo puede ser liberal. Yo tuve un encuentro en Argentina con un comodoro de la Fuerza Aérea, por razones distintas, le hago corta la historia. Yo le digo, comodoro, usted no me puede decir que ustedes torturaron y mataron para defender la libertad. Y él me dijo, yo le dije, la libertad y la democracia. Y él me dice, pero doctor, esos son nuestros valores y ellos son el enemigo. Entonces, Argentina era un estado donde de pronto las Fuerzas Armadas argentinas atacaban y consideraban enemigos a argentinos, porque eran marxistas o subversivos o sospechosos o lo que sea. Y eso es un primer problema que tenemos en los estados liberales, en los estados, que de pronto se nos meten conceptos amigo-enemigo dentro del Estado Nacional y la policía actúa contra los malos, contra los ladrones, supuestamente, como si fueran enemigos, y la gente quiere eso. Yo me acuerdo una conversación que tuve con un jefe de la policía, Pirker, que era un jefe de policía muy bueno que tuvimos una época en la Argentina. Y yo era fiscal en la Argentina y le decía, mire, tengo denuncias de que usted está matando gente. Y dice, mire, fiscal, a mí hay 100 personas por día que me hablan de que matamos gente. 5% como usted me dice que matamos mucha gente. El 95% me dice que matamos poca gente. No, yo creo que esto es un tema central, porque justamente un político liberal tiene que tener una política dura de control de crimen. Dura pero respetuosa de la ley. Y eso creo que es una plataforma común que necesitamos. Si no, justamente lo que gana en la discusión sobre el control del crimen es militares, policía, exterminio. Y México es un ejemplo de cómo funciona eso. Y Argentina va camino. Rosario, acá tenemos un experto que nos puede contar lo que está pasando en Rosario, en Argentina, pero pasa en todos lados. Yo me parece que tenemos que tener una política nacional de cómo controlar el crimen en forma respetuosa de la ley. Y eso, y ahí voy al segundo tema, tenemos ahora a nivel global una Corte Penal Internacional, pero no puede ser la solución a todos los problemas. Está bien, es un paso adelante, es muy importante, ahí me va a preguntar algunas cosas, parece eso, pero tenemos que hacer mucho más. Y justamente me da la impresión de que en América Latina una idea que ustedes pueden empezar a discutir es cómo armamos mecanismos regionales de enfrentar crimen organizado. Yo me acuerdo, yo tuve charlas en diferentes países del mundo sobre estos temas, una con el expresidente de Guatemala cuando era presidente, me decía, mire, nos enteramos cuando la mafia mexicana vino a Guatemala porque en 3 días mataron 300 personas. Yo soy incapaz de controlarlos, pero aunque pudiera controlarlos, sería ineficaz, porque se irían a Honduras, o a El Salvador, o a otro país. Entonces, no tenemos forma de enfrentar crimen organizado en la región Colombia-México o en América Latina sin un esfuerzo concertado, sin romper este límite de la Europol. Y me parece que esa es una parte de lo que debería ser la agenda del movimiento liberal. Y el segundo tema, y con eso termino, el tema de corrupción. A mí me parece clarísimo que el fenómeno de la corrupción afecta a la economía de mercado. Cuando hay corrupción, yo compro protección, seguridad, y no hay más competencia. Se acaba la economía de mercado. Y eso es un fenómeno, y además destruye instituciones. Y además la corrupción junto al narcotráfico es una receta brutal. Entonces me parece que el fenómeno de corrupción es un fenómeno muy complejo. Yo aprendí que la herramienta penal no funciona demasiado bien. Tenemos que inventar incentivos. Tenemos que saber cómo generamos en América Latina mercados limpios que atraigan inversores. Eso me parece que es el desafío por delante. Los empresarios no saben cómo hacerlo.
Yo en este país, hace 15 años, me invitaron a una charla de los empresarios, la Cámara Americana de Comercio, que trabajaba en América Latina. Yo tengo un grupo un poco más grande que ustedes, 300 empresarios. Digo, miren, para mí no siempre me pasa que estoy enfrente a 300 CEO de compañías americanas. Entonces, déjenme, antes que yo empiece a hablar, hacerle 3 preguntas a ustedes. Primera pregunta, por favor, levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes tienen una política de pagar sobornos en América Latina para conseguir negocios? Por favor, levanten la mano. Entonces, no se reían nadie. Estaban todos con cara de furia. ¿Quién es este tipo que nos hace esta pregunta? Entonces, yo mantuve el silencio de 20 segundos para aumentar la atención. Dice, bueno, muy interesante, somos todos honestos, nadie paga sobornos, perfecto. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Quién de ustedes cree que los competidores pagan sobornos para hacer negocio en América Latina? Por favor, levanten la mano. Ahí todo el mundo levantó la mano y se reía, todo el mundo se relajó, qué suerte. Bueno, muy bien. Fascinante, ¿no? ¿Qué mercado tienen ustedes? Ustedes no pueden pagar sobornos y todos sus competidores pagan sobornos, que pierden negocios todos los días. Levanten la mano ahora, ¿quién de ustedes tiene una política para controlar a los competidores? Nadie. Cero. Entonces, yo quisiera terminar esta historia con Lincoln, Abraham Lincoln. No sé si ustedes ¿Lincoln es considerado un liberal o no? Bueno, no realmente. Bueno, pero Lincoln era un político brillante, que es recordado como un humanitarista, pero Lincoln era un genio político. Déjenme contarles 2 leyes que sacó Lincoln que muestran cómo él usaba la ley para resolver problemas políticos. Lincoln fue el que pasó el primer código sobre las leyes de la guerra. Lo pasó Lincoln en 1863 y después se adoptó en Europa y se convirtió en las convenciones de La Haya. ¿Por qué Lincoln hizo ese código de la guerra en el medio de la guerra civil? Porque Lincoln tiene un problema que, de acuerdo a la ley norteamericana, los esclavos que llegaban a sus regimientos siguen siendo esclavos, porque en el norte también la esclavitud era legal. Entonces Lincoln utiliza el código de guerra para decir en 2 artículos que, de acuerdo a las leyes del mundo, los esclavos que llegan a un regimiento de ellos son libres, a que los regimientos deben respetar la libertad de la gente, no de esclavos. Entonces, de ese modo, antes de la cambio de la Constitución, Lincoln consiguió que los esclavos que llegaban a sus bases puedan ser liberados. ¿Y qué hizo de ese modo? Se consiguió 50.000 soldados nuevos y, sobre todo, logró que en el sur el ejército tuviera que estar retenido controlando el sur. Porque la gente que era esclavo en el sur sabía esta ley y todos se iban al norte a liberarse. Entonces Lincoln cambió el sentido de la guerra con este tipo de normas. Y la otra cosa que hizo Lincoln, que me gusta mostrarla, Lincoln descubrió que las empresas proveedoras del Estado americano, del ejército, la estafaban todo el tiempo. Le vendían mulas viejas, balas que no funcionaban, botas de cartón. Y él sacó una ley que recompensa con el 25% al ciudadano que denuncia fraude y deja que el gobierno americano lo descubra. Esa ley sigue vigente. Yo trabajo en un estudio de abogados que se ocupa de esa ley. Y esa ley ahora se aplica también, de acuerdo a la ley Dodd-Frank, que se sacó en 2010, se aplica a cualquier compañía del mundo que trabaja en las bolsas, que está en las bolsas americanas. Entonces, tenemos herramientas legales para aprovechar, para usar incentivos económicos para cambiar. Pero necesitamos políticas astutas para diseñar, para que la integridad sea un negocio. Que la no corrupción sea un negocio. Si hacemos eso, la gente lo va a sentir y la gente lo va a votar. Muchas gracias. Bien, presumo que los fiscales no están muy acostumbrados a que les hagan preguntas, sino más bien a preguntar. Bueno, tenemos muy poco tiempo, así que le voy a dar más bien un menú de cosas que me gustaría de pronto que usted comentara. La relación entre el poder y los derechos humanos siempre es gorda. Y la relación entre la Corte Penal Internacional y el poder también lo es. Aquí se mencionó el caso de Omar al-Bashir, presidente de Sudán desde el 93, el eterno prófugo, bienvenido, con alfombra roja en distintos países africanos y que tiene el mérito de tener no una, sino 2 órdenes de detención de la Corte Penal Internacional y sigue tan campante.
y nada, la de genocidio no prosperó, que fue también uno de los cargos que su oficina sí prosperó finalmente. Y que además ha tenido la idea de nombrar a un amigote suyo, a Ahmad Harun, como ministro de Asuntos Humanitarios. Es un personaje que tiene una orden de captura por crímenes de lesa humanidad, 20 cargos, y es ministro de Asuntos Humanitarios de Sudán. Y luego, más recientemente, el caso de Kenia y el presidente Kenyatta, ¿no? Que ha comparecido ante la Corte. Fue tal vez una de sus últimas actuaciones más relevantes ahí en La Haya, pero que genera una enorme polémica en África, porque los estados africanos dicen, bueno, esta Corte Penal Internacional es como africana, la mayor parte, de hecho, todas las situaciones en las que está interviniendo efectivamente la Corte son africanas, pues mejor creemos nosotros nuestra Corte Penal africana, una corte quizás hecha a la medida de Mugabe, Museveni, Bouteflika y compañía. Y algo de eso ha tenido eco en América Latina, porque en UNASUR se discute la creación de una Corte Penal suramericana, ¿no? Así que una de las preguntas es como, bueno, visto ese diagnóstico y su propia experiencia y esa manera en la que usted ha vuelto de lo global a lo local, como queda en evidencia con lo que usted nos ha compartido, ¿para qué sirve realmente esa Corte Penal Internacional? ¿Y de qué manera esas ideas de una Corte Penal africana, de una Corte Penal suramericana, a pesar de la tradición liberal que pueda haber en América Latina, no acaban básicamente corrompiendo el mecanismo, ¿no? Y usted ha hablado de crimen organizado, y esa es una propuesta que ha sonado en Corte Penal Internacional. Trinidad Tobago ha propuesto incluir dentro de la competencia de la Corte el tráfico de drogas, pero yo no sé si eso es una buena o una mala idea. Usted ha hecho énfasis en el tema del crimen organizado. ¿Cómo lo ve usted eso en el plano internacional? Y por supuesto, como soy colombiano y usted ha tenido experiencia sobre el terreno, no podría dejar de preguntarle cuál cree usted que es la clave para resolver el dilema entre paz y justicia en un escenario de posconflicto. Ese era mi menú, así que elija, que cualquier respuesta me deja más que satisfecho. No, súper, sí, esas preguntas son largas. Tú estás midiendo, hay vi gesto de preocupación con el tiempo. Tenemos un minuto, ¿no? 5 minutos. Y me encantan tus preguntas. Tú tienes una pregunta urgente. A ver, vamos a tomar unas preguntas y hacemos todas juntas. Dale. Sí. Soy Sergio Sarmiento de México. Decía Patrick Moynihan, el político estadounidense, que todo el mundo tiene derecho a sus opiniones, pero no a sus hechos. El caso Ricardo Monreal, que menciona usted, que se lo dice Ernesto Zedillo, para ponerle nombre y apellido, nos está usted compartiendo la visión de Ernesto Zedillo, que creo que es parte del problema que estamos viendo incluso en toda la guerra contra el narco. Es falso que la DEA no proporcione sus testigos protegidos para juicios en México o en Estados Unidos, lo hace constantemente. Ernesto Zedillo tuvo información de la DEA que después no era suficiente para presentar acusaciones en contra de Ricardo Monreal, por eso Ricardo Monreal renunció al PRI y ganó las elecciones en Zacatecas en 1997, si no mal recuerdo, por el PRD. El punto es que las pruebas en contra de Ricardo Monreal eran una acusación hecha en contra de su futuro suegro, de quien iba a ser su suegro, por haber sido detenido por posesión de marihuana 20 años antes. Esa era una de las pruebas. Y la segunda prueba era un testigo protegido, efectivamente, y los testigos protegidos de la DEA nos han enseñado muchas veces que dicen lo que se les paga por decir. El propio Zedillo no pudo presentar pruebas, no pudo presentar una acusación porque simple y sencillamente no había pruebas. Y yo creo que es importante que entendamos esto porque tenemos en México toda una idea de que la forma en que vamos a lograr controlar el narcotráfico es precisamente a través de acusaciones de este tipo con el uso de testigos protegidos que simple y sencillamente no están funcionando. Y en otro punto, yo no sé si haya sido o no haya sido liberal, ciertamente yo admiro profundamente a Abraham Lincoln.
Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo quería hacer una pregunta muy simple. ¿No cree que el mayor golpe que se puede hacer al crimen organizado sea la legalización de todas las drogas en todo el mundo? Primero, muchas gracias por... Yo soy un pequeño empresario, voy a estar lejos de ser uno de esos 300 en toda mi vida, y con mucho orgullo digo que sí, yo pago sobornos no para generar nuevos negocios, sino para que me dejen hacer el negocio que hago. A mí me cuesta mucho fabricar haciéndolo vertical, que es lo que normalmente nos piden nuestras legislaciones. La pregunta concreta es la siguiente: ¿cómo diferenciamos el combate contra el crimen organizado, el lavado, el combate contra la corrupción, de las regulaciones que siempre terminan cayendo contra los pobres perejiles que estamos en la pecera? Entonces, en la Argentina, cuando se combate el lavado de dinero, terminamos pagando a los pobres pymes que tenemos que ir a hacer un depósito de 50.000 pesos y nos piden 50 cosas. Sí, yo tengo una duda sobre las ventajas de un tribunal internacional, por ejemplo, que puede contradecir la voluntad de una sociedad que en un momento dado decide la amnesia ante los crímenes. Como lo cuento por mi experiencia en España. Viví 40 años en Madrid, me tocó toda la transición española, y los españoles decidieron olvidar los crímenes que habían cometido unos y otros. ¿Hasta dónde es legítimo que un tribunal internacional, 30 años después, 40 años, ahora mismo hay unos jueces argentinos o una juez argentina que está pidiendo el castigo de unos supuestos ministros del franquismo, pero pudieran pedir mañana uno el castigo de los asesinos de Paracuellos? Y entonces lo que parece ser un acto de justicia lo que hace es generar unos conflictos enormes en la sociedad. Bueno, primero le quiero aclarar una cosa. La única razón por la que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción en España es porque España ratifica el tratado. Pero lo hace, la Corte Penal Internacional interviene por crímenes del futuro, es decir, crímenes cometidos después del 2002. No tiene nada que ver la Corte Penal Internacional con la investigación sobre el franquismo. Hoy dijo bien nuestro historiador que una cosa es complicado medir el pasado con los valores de hoy. Es complicado eso. Pero sí, España fue una de las últimas. España y Uruguay fueron dos transiciones donde se hizo claro que no querían investigar el pasado. Argentina fue la primera que empezó con un cambio distinto. Lo que pasa es que eso se convirtió justamente en la profesora en Harvard, llamada Catherine Sicking, que tiene un libro que se llama La cascada de la justicia, que muestra eso, cómo el juicio de Nuremberg, Portugal, Grecia y Argentina en particular, generaron un modelo diferente donde la gente dice, bueno, el que comete crímenes masivos tiene que ir preso. Entonces, me parece que legalmente la Corte Penal Internacional nunca se puede meter en casos antes del 2002. Y se puede meter en casos cuando el Estado Nacional acepta la jurisdicción. Así que no es que la Corte se impone, es una decisión soberana del Estado aceptarlo. Lo que usted plantea es un problema diferente de jurisdicción universal. Jueces nacionales que se meten a aplicar estos temas en otros países. Y es un camino paralelo que se abrió con Garzón en España, en Pinochet, en el caso de Pinochet. Son dos vetas distintas, pero las dos muestran eso, que hay una humanidad que cree en la idea de que los que cometen crímenes masivos, algo tiene que pasar. Es eso, es el principio básico. Y yo no creo que sea un problema. Yo creo que está bien, el tema es cómo lo articulamos de acuerdo a los sistemas democráticos. Su concepto, me alegro que usted haya aclarado el caso de Zedillo, que yo le comenté. Me parece que está bien. Yo nunca le mencioné el nombre, no lo sabía tampoco el nombre, pero era un ejemplo de la dificultad. La DEA tiene complejidades en facilitar nombres. Yo básicamente mostraba, tenemos un problema, no tenemos un sistema penal mundial para enfrentar crímenes complicados. Me parece que lo que tú dices del tema de los pequeños empresarios que tienen que pagar sobornos para hacer algún trámite normal, entiendo que es un problema, justamente, pero es un problema que tenemos que enfrentar. Y me parece que tenemos que empezar a pensar cómo armamos, justamente, cómo sería posible, hablando de Panamá, armar un tema financiero que proponga
incentivos positivos a empresas que funcionan bien. El Rockefeller tiene un fondo dedicado solamente a empresas que hacen bien social, que tienen objetivos sociales, tienen un estricto compromiso en no pagar acciones ilegales, una serie de restricciones muy duras, que eran como una especie de fondo, bueno, si vos eras caritativo, invertías en las compañías. Lo que ocurrió fue que hicieron un estudio, en los últimos 6 años, las compañías que dieron más ganancias fueron esas, las que supuestamente tenían objetivos altruistas. Y esas fueron las compañías que dieron más ganancias y funcionaron mejor. Unilever tiene hecho estudios mostrando eso, cómo un sistema político serio genera mejores negocios y por eso ellos invierten en eso. Entonces, me da la impresión de que justamente, más que trabajar por la restricción, que es un problema porque no hay Estado que funcione bien, trabajar por los incentivos económicos sería una fórmula de empezar a generar una economía cuyos beneficios se filtran a la gente pobre. Porque justamente lo que está pasando en el mundo es que, sobre todo en América Latina, la economía libre no generó mejora a la gente pobre. Tenemos todavía un problema de distancia entre pobres y ricos muy grande en América Latina. Entonces me parece que el desafío no es de la idea que ya está, sino cómo la instrumentamos. Pero básicamente el programa liberal es eso, o sea, el verdadero programa liberal que estamos tratando que entienda el mundo es el que reconoce las limitaciones del Estado, que reconoce las limitaciones de ser rey iluminado y que crea un sistema de incentivos que es congruente con la naturaleza humana y que tiende a buscar soluciones, reconociendo que si el Estado te puede dar privilegios, vas a pagar por los privilegios. Y el gran problema, yo creo, conceptual que enfrentamos, es que yo creo que esa pregunta que tú le hacías a los CEOs americanos, es verdad, básicamente las empresas americanas están inhabilitadas de pagar en su enorme mayoría y compiten con empresas locales cuya habilidad, como lo llamamos en la Argentina, expertos en mercados regulados. Nosotros le hemos puesto un nombre. El kirchnerismo le ha puesto un nombre, lo llama expertos en mercados regulados, a los que saben coimear al sistema. En realidad, todos estos regímenes chavistas, kirchneristas, son regímenes para dar privilegios. Es decir, son regímenes muy reaccionarios. Ahora, eso es muy difícil pedirle a los empresarios locales que lo reviertan, porque son debidos a eso que ellos existen. Entonces, la idea liberal, en el fondo, es crear reglas que en general sean lo menos detallistas posible para que puedan actuar en un mundo donde sabemos que si le damos una oportunidad van a corromper hasta la madre. La idea de restringir la actividad del Estado no es porque nosotros no tengamos buenos propósitos, sino porque sabemos la perversidad que va a ocurrir si le damos facultades. Entonces, y una aclaración sobre Lincoln. Yo nunca vi a un político americano más citado por Milton Friedman que Abraham Lincoln. ¿Y por qué? Porque, bueno, la libertad de las personas es el comienzo de todo. Es la idea de la esclavitud, la idea de la discriminación. Yo tuve 2 grandes profesores, Gary Becker y Milton Friedman, en los 2 obsesionados por el problema de la discriminación, del apartheid, del racismo, de la persecución. Los 2 eran de religión judía, te imaginás la preocupación que tenían con esa cuestión. Entonces, en el fondo de las ideas liberales está la restricción de la intervención del Estado para evitar los privilegios, la acción para liberar a aquellos que están sojuzgados y la convicción de que ese mundo no es perfecto, pero es el más eficaz que podemos construir. Sí, muy bien. Están reclamando los derechos del hombre que me entrevistaba. Ricardo, yo lo que creo es que hay una vez que usted, digamos, si recordamos la historia y vemos cómo el liberalismo empezó con gente que discutía la Biblia y en las iglesias, hay que volver ahí. Hay que volver a la discusión fuera del Estado.
Y hay que generar incentivos económicos. Justamente, yo trabajo ahora como profesional. Estados Unidos tiene todavía sistemas que prohíben, la Dodd-Frank prohíbe y castiga a las compañías que usan agentes para pagar sobornos. Es decir, en Argentina, Ralph Lauren tuvo que dejar Argentina porque la gente de bolsa de ellos pagaba sobornos y se tuvo que ir y un miembro de Ralph Lauren fue preso. Entonces, hay un modelo ahí que funciona, justamente, yo creo que ustedes en América Latina pueden aprovechar los requisitos del sistema financiero norteamericano de respetar ciertas reglas y generar mercados blancos, mercados con incentivos positivos, que la integridad sea un beneficio y no un problema. Me parece que esa es la idea para mí. Justamente, utilicen el incentivo económico no para hablar del Estado, sino para generar negocios para particulares. Y respondiendo a él citó 3 ejemplos: Darfur, Bashir, Kenia y Colombia. Y los 3 muestran la influencia de la gente. Los 3 muestran la influencia de la gente. Empiezo por Colombia. Yo la primera vez que fui a Colombia, estaba el comisionado de la paz, que era Luis María Restrepo, que después ustedes lo procesaron, pobre hombre. Y sí, ya sé, está prófugo, pero el delito no sé bien cuál es. Pero de todos modos, Restrepo me decía, en ese momento Colombia es un país, yo creo que el país más sofisticado de América Latina. Colombia es un país que está lleno de abogados, justamente. Santander tiene una influencia enorme, son hiperlegalistas, como tiene además la violencia más masiva de América Latina, pero las dos cosas se combinan ahí de una forma mágica. Y Restrepo me decía una cosa interesante. Ellos estaban negociando el acuerdo con los paramilitares. Y me dice, mire, usted nos complica muchísimo el acuerdo con los paramilitares. Porque ahora tenemos que ponerles cárcel. Y de hecho, Colombia hizo un milagro. Desmovilizó 25.000 paramilitares y mandó 2.000 presos. Nadie hizo esto en el mundo. Y Restrepo me dijo una cosa interesante. No, nadie lo hizo en el mundo. Restrepo dice, pero usted nos complica con los paramilitares, pero nos mejora muchísimo con los guerrilleros. Porque desde que la Corte Penal existe, los guerrilleros no son más un partido político, son grupos de criminales. Los transformó en criminales. Y eso nos cambia todo. Entonces, yo creo que justamente la Corte Penal Internacional es una institución que focaliza problemas, pero también representa el liderazgo de libertad de la gente de todo el mundo. Y justamente los políticos se van adecuando a su modo. En Kenia, es fascinante Kenia, porque en Kenia, en el año 2007, hubo elecciones presidenciales. El presidente del comité electoral dijo, estamos cocinando los resultados. Por eso, transparencia. Y efectivamente dijo que ganó el partido de gobierno, con lo cual los grupos opositores que respondían básicamente a una tribu, está muy segmentado por tribus Kenia en sus partidos políticos, atacaron en Rift Valley a los representantes, a los miembros de las tribus del partido de gobierno. Y expulsaron 400.000 personas, mataron cerca de 1.000, violaron no sé cuántos miles de mujeres. Como respuesta a eso, un miembro del gobierno, que es el señor Kenyatta, según nuestra información, organizó represalias y atacó áreas del partido de Ruto. Nosotros estábamos investigando eso. Cuando vimos que ellos no hacían nada, nos intervenimos, era mi rol de intervenir, y terminamos procesando a los 2 líderes, Mr. Kenyatta, que era del gobierno, era en ese momento el viceprimer ministro, y Ruto, que era un ministro, miembro de la oposición. Una cosa paradójica que pasó, ellos respetaron la ley, fueron a la corte, pero lo que hicieron fue se juntaron, hicieron una... Yo pensaba que una vez procesados, los otros candidatos políticos los iban a desplazar. No, los demás estaban esperando que yo los llevara presos a estos 2, y Kenyatta y Ruto se hicieron una alianza, hicieron una fórmula presidencial y ganaron las elecciones. Porque prometieron la reconciliación. Imagínense en Europa en el 44, una Unión Europea que arman Churchill y Hitler y se plantean como candidatos diciendo, bueno, hay reconciliación. Y posiblemente la gente los votaría, ¿no? Es lo mismo en Kenia. Entonces ganó Kenyatta, que es ahora el presidente. Y Ruto es el vicepresidente. Yo hice la fórmula, los 2 están procesados por crímenes de lesa humanidad. Ahora, justamente, Kenyatta aprendió de Bashir. Cuando Bashir no respetó la ley, tuvo muchos problemas internacionales. Kenyatta lo que hace es, él fue a ver hace un mes, él abdicó por 2 días de su cargo y se fue a La Haya a presentarse como procesado frente a los jueces, respetando la ley.
en forma paradójica. Pero lo cual muestra que los principios liberales, la Corte ayuda, pero también hace falta actores que lo implementen. Y en forma paradójica, lo que pasa hoy con Kenyatta y Ruto es que ellos ya no cometen más crímenes. Y para explicarlo a la African Union, cuando yo estaba pensando qué hacer con esta investigación, el presidente de Tanzania se encuentra conmigo para pedirme que por favor intervenga en Kenia. Porque decía, si usted interviene en Kenia ahora, eso en el 2010-9, Kenia, en las próximas elecciones, en el 2012, Kenia va a explotar. Y si Kenia explota, Tanzania explota. Porque tenemos 1 millón de refugiados y la economía se cae. Así que, por favor, intervenga. Bueno, yo le dije, mire, yo voy a hacer mi deber, muchas gracias por la opinión, ya está. Pero cuando yo terminé procesando a Kenyatta, que era el viceprimer ministro del gobierno de Kenia, va a la Unión Africana a pedir que la Unión Africana me ataque. Entonces yo estaba operando con Kofi Annan en esos días, porque Kofi Annan era el mediador de la African Union. Lo llamo a Kofi y le digo, Kofi, tenés que hacer algo, hablar con el presidente de Tanzania para parar esta movida. Digo, Luis, ya lo hice, estuve ayer en Davos con él, ya hablé con él, está todo arreglado, va a apoyarnos. Bueno, al día siguiente, la Unión Africana habla el ministro de Relaciones Exteriores de Tanzania, primero habla del presidente de Kenia, atacándonos. Y luego el ministro de Relaciones Exteriores de Tanzania, que apoya a muerte al de Kenia. Entonces yo estaba furioso. Lo llamo al presidente de Tanzania. Digo, mire, usted está por favor pidiendo que actuemos y ahora nos ataca. Dice, pero fiscal, no será problema. Nosotros amamos lo que usted hace. Lo que pasa es que, porque para nosotros es muy importante, tenemos que estabilizar África. Pero el problema es que tenemos todavía 10 presidentes africanos que sí cometen crímenes para estar en el poder. Y entonces esa gente nos impone en la agenda como punto 1 este tema de hacer unas palabras contra usted. Si decimos que no, destruimos la reunión. No tenemos reunión. Nos pasamos 2 días discutiendo. Así que le damos las palabras que quieren y no hacemos nada. No se haga problema, lo seguimos queriendo, pero lo insultamos un poco. Eso es lo que pasa en la Unión Africana. Y ya veo que ya me tengo que ir, pero el tema de Bashir es interesante porque muestra la complejidad del mundo multipolar en que vivimos. Cuando yo procesé al presidente Bashir, sabía que iba a estar solo, que Francia y Gran Bretaña, que habían apoyado la idea de pedir el procesamiento, de mandar el paso a la Corte, estaban ya negociando con Sudán. Y yo presento el caso, pero era mi deber investigar, así que bueno, yo presento mi caso contra Bashir por genocidio, y mi aliado, mi caballería fue impensada porque era el presidente Bush, que me había insultado permanentemente. Yo estaba muy orgulloso porque en las elecciones presidenciales del 2004, Bush hablaba de un fiscal unaccountable, que era yo. Entonces, me daba orgullo que el presidente más poderoso del mundo tenía miedo de mi pequeña oficina. Pero entonces Bush dijo, son los últimos 6 meses de gobierno, siempre dije que Bashir cometía genocidio, no me importa esa corte, Bashir tiene que ser responsable. Entonces Bush alineó a todo el mundo. Y a mí me impresionó China, porque China siempre me había dicho que ellos no querían el procesamiento de Bashir porque Bashir era estabilidad para ellos. Y para China estabilidad es el valor máximo. Entonces, cuando Bush se larga fuerte, alinea a Francia y Gran Bretaña, y los chinos me vienen a ver y me dicen, mire, como usted sabe, nosotros siempre quisimos no molestarlo a Bashir porque Bashir es estabilidad. Pero si Bush está tan duro contra Bashir, Bashir no es más estabilidad. ¿Cuál es la salida? Entonces, ese es el juego multipolar y por eso es importante que los estados mantengan ciertas posturas. Pero así funciona. Lo que ocurrió fue que entonces Bush tenía una especie de envoy que fue muy duro, logró que Bashir aceptara el despliegue de los peacekeepers y ayuda humanitaria, pero cuando llegó Obama consideró que Darfur no era su prioridad y negoció con Bashir la libertad del sur contra protección por genocidio. Lo cual muestra que no es que fue preso, no fue preso, pero justamente la Corte es un factor de poder ahora. Si a vos te procesan penalmente, tenés un problema. Si las FARC no aceptan, tienen un problema. Entonces, todo el mundo, la Corte no está cambiando el mundo así, de blanco a negro, pero es un factor que está ayudando a generar un mundo sin violencia masiva. Y en ese sentido, es un avance. Justamente, me parece que, para terminar, me parece que la agenda liberal tiene que ser... Hay 2 cosas que están afuera de la política. Matanzas masivas y gran corrupción están afuera de la política. Y esos límites, me parece, son donde ustedes pueden trabajar y hacer una diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias.